Hola, muy buenos días a todos, buenos días a todas. Buenos días, profesora. Buenos días. Gracias por contestar, jóvenes. Bien, vamos a continuar con la clase, no sin antes dar un pequeño, nada más repaso en cuanto a preguntas. ¿Va? Hoy tenemos hora y media, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, antes de dar el repaso a cuanto a preguntas, vamos a continuar con únicamente los títulos que ya vimos. Vimos lo que es el derecho internacional privado, la denominación y el concepto, todo lo que tenga que ver con relación a la importancia de la denominación y el concepto, si es o no interesante retomar, si es darle una denominación un poco más acorde a la realidad y un poco más acorde a el contenido de la misma. A ver, ¿quién me quiere, por favor, aportar lo siguiente? ¿Cuáles serían los elementos del derecho internacional privado? ¿Cuáles creen ustedes que serían los elementos del derecho internacional privado? ¿Sí? ¿No? Esmeralda, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿Cuáles serían los elementos del derecho internacional privado? Esmeralda me comenta, sí. ¿Ok? ¿Cuál será la respuesta? Bueno, vamos a ver con Claudia Angélica. ¿Cuáles crees tú que serían los elementos del derecho internacional privado? ¿Tendría que ser una resolución de conflictos entre particulares? Una problemática de conflictos entre particulares. Ok. Dice Esmeralda, podrían ser que los que se refieren a los conflictos internacionales en sí, en sus leyes. Qué bueno que comentaste esto, que escribiste esto, Esmeralda, porque aquí es importante que si lo están leyendo, redireccionen la respuesta. A ver, qué otro elemento podría haber? ¿Qué otro elemento podría haber? Yo, profe, sería un supuesto de tráfico jurídico externo y también podría ser la extranjería de supuestos. Sí, vas bien. Es más, tan es así que vamos a poner aquí una pequeña pizarra. ¿Me puedes volver a repetir tu aportación, por favor? Sí, supuestos de tráfico jurídico externo. De tráfico. Jurídico externo y la extranjería. Tráfico jurídico externo. Y la extranjería de los supuestos. La extranjería de los supuestos. ¿Alguien más? Pero ¿qué pasaría sin... ¿qué pasaría? Aquí hace falta insertar lo privado y hace falta, pues, dos personas, ¿cierto? En lo privado, ¿cómo lo podemos externar? Pues hace falta lo principal, antes de un supuesto jurídico externo y antes de la extranjería, ¿qué hace falta? Los sujetos, ¿cierto? Las personas, ¿cierto?
Esos serían los elementos de... ¿Quién se incorporó? ¿Jessica? ¿O Alexis? Bueno, no sé. Ok. Buenos días, profa. Hola, muy buenos días. Fui yo, Alexis. Lo que pasa es que Ah, ahorita no puedo ir a la escuela porque me enfermé. no te preocupes. De hecho, ojalá me puedan avisar, por favor, a través de la coordinación para que yo tampoco no venga y la clase la tomemos todos, a todas, en casita. ¿Les parece bien? Ok, sí. Los que toca que vengan, por favor, avísenme si van a venir, si no, para que yo tampoco venga. Podrían Bueno, ser, yo no adelante. voy a ir como 2 semanas. Ok, correcto. ¿Quién más le toca venir hoy? ¿Nada más a Alexis? Hola Wendy, buenos días. Buenos días, profesora. Dice, para mí, pero por mi servicio social, ese día no puedo. ¿Pero quién eres, mijo? A ver. Marjorie, ok. Bueno, entonces los que vienen el día de hoy no van a poder venir. Qué bueno para que yo pueda pedir la clase en línea 100%, ¿va? Perfecto, entonces podrían ser como extranjería y delitos internacionales del derecho internacional privado. Miren, recuerden, en toda relación deben de haber dos sujetos, debe de haber esa relación que precisamente es el supuesto de tráfico jurídico externo. Y otra de las características muy importante y que va implícita es la extranjería de los supuestos. El decir, ¿quién me incorporó? 12, wow. Olivia, muy buenos días, Olivia. Carla Castolo, Buenos días, profesora. dígale a Brian que ya pasé lista y tiene falta. Bueno, vamos a continuar. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Entonces, algo también muy importante es, únicamente para que quede claro, es lo internacional, lo privado, que también debemos de nosotros de explicar por qué internacional y por qué privado. Y aquí es donde voy a tratar de ver el comentario que hizo, creo que fue la señorita Esmeralda, en el sentido de haberme puesto que dice, podría ser que se refiere a los conflictos internacionales en sí, en sus leyes. Aquí es donde es importante que ustedes vean que no es, el contenido del derecho internacional privado no es sus leyes. ¿Por qué? Sino es el objeto que lo regula, no es precisamente su fuente de producción de sus normas, no, de ninguna manera, sino el tráfico jurídico externo. ¿Y qué significa tráfico jurídico externo? Precisamente la extranjería de los particulares, ¿correcto? ¿Por qué? Porque imaginemos que si nos quedamos con la aportación de Esmeralda en el sentido de que los conflictos internacionales, recuerden que los conflictos internacionales de carácter privado es distinto a los de carácter público. Por ejemplo, ¿qué conflictos internacionales hay en el ámbito público? En estos momentos, ¿qué conflicto internacional hay? ¿Y entre qué países? Uno que está
uno que está latente y que tiene puesto a todos los países al pendiente es el conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿cierto? ¿Qué está pasando allá entre Ucrania y Rusia? ¿Qué está pasando? Fíjense, quien está muy pendiente es Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN. ¿Por qué? Pues porque están temerosos de un retorno a la Guerra Fría. ¿Correcto? Rusia impulsa su fortalecimiento como potencia. El conflicto arrastra implicaciones históricas, geopolíticas y económicas. Pero sí, soplan aires de guerra más allá de sus fronteras. ¿Correcto? Ese sería un conflicto, pero un conflicto público entre países. ¿Correcto? Sí, profe. Ahora, conflicto, gracias. Conflicto ok, ahora, privado, ¿por qué? Recuerden, debe de ser dentro de el derecho privado. Ahora, ¿cuáles son las características o los caracteres del derecho internacional privado? Ya lo vimos. ¿Y dónde se encuentra plasmado en la Constitución? Sería en la doctrina, profesora, ¿no? Sí, claro, la doctrina lo explica, pero recuerden que que en el ámbito constitucional también vamos a ver dos artículos que lo prevén, ¿cierto? Y es el artículo 124 y el artículo 73. ¿Cuáles son los caracteres? Bueno, el carácter estatal. ¿Cuál otro? Es también el exclusivo, el autónomo, el independiente y de la relatividad. Es correcto, ahí está. Ahora, derecho internacional privado, el objeto. ¿Cuál es el objeto? Que más bien sería el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del derecho internacional privado? Precisamente las situaciones jurídicas privadas internacionales. ¿Correcto? Es decir, el conjunto de relaciones sociales. Ese es el objetivo del derecho internacional privado. ¿Cómo son conocidas también? Relaciones privadas con elementos de extranjería, relaciones fronterizas o relaciones privadas de tráfico jurídico externo. ¿Correcto? Ahora, vámonos a el siguiente PDF. ¿Qué son o a qué nos referimos con las situaciones jurídicas? El PDF comienza a explicar de la siguiente manera: como cualquier otra rama jurídica, representa el mínimo común denominador que todas aquellas situaciones o supuestos de hecho que abordan para su estudio deben tener trascendencia en el plano jurídico. Así las cosas, nos referimos a todas aquellas relaciones jurídicas que por sus características, naturaleza e implicaciones no pasen desapercibidos por el derecho. Cuando a ustedes les dieron lo que es introducción al estudio del derecho, ustedes vieron lo que son los hechos simples y los hechos jurídicos. Dentro de los hechos simples, que son a todas aquellas acontecimientos, todas aquellas situaciones que no van a interesar al derecho, sino simplemente son
parte de nuestra vida cotidiana, pero aquellas situaciones, aquellas actuaciones de nosotros mismos, de nosotras mismas, que tienen repercusión en el derecho, entonces dejan de ser hechos simples para considerarse hechos jurídicos. Y acá, en vez de denominarlos hechos jurídicos, les llaman situaciones jurídicas. Situaciones se asemeja o lo vamos a homologar a hechos jurídicos que viene en su artículo 1415 de su Código Civil, lo vamos a tropicalizar al derecho internacional privado, pero como situaciones jurídicas, ¿correcto? Ahora, viene otro apartado, situaciones privadas. ¿A qué nos referimos con las situaciones privadas? Y aquí me gustaría que me ayudara a leer los dos primeros párrafos a su compañera Olivia Tlacomulco. Bueno, en lo que busca su lectura y en lo que me contesta su compañera Olivia, espero que me esté escuchando, efectivamente, las relaciones jurídicas tienen como objeto, o como estudio, mejor dicho, precisamente el derecho internacional privado. Ahora, estas relaciones jurídicas reúnen dos adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Wendy. Si no lo saben, me dice y yo le explico. Adelante, Claudia. Es el privado e internacional. ¿Otra vez? Es de manera privada internacionales. Sí, tienen esos dos adjetivos, pero a mí me gustaría que me dijeran qué son los adjetivos para poder entender desde la base. ¿Qué entendemos por adjetivos? Está bien, Olivia. Ojalá pueda participar escribiendo. ¿Por qué? Porque para mí es muy fundamental pues escucharlos o leerlos. Pero leerlos rápido, ¿sale? Ok. Adjetivos, eso nos lo enseñaron en la educación básica, en el sentido de que son todas aquellas características que le damos a un objeto o a un sujeto, ¿correcto? Como por ejemplo, si yo le digo a Alex que es una persona bondadosa, que es una persona graciosa, automáticamente ya le estoy dando dos adjetivos calificativos, ¿correcto? La bondad y la alegría. Eso significa calificativos. Y entonces, si nosotros lo pasamos acá a las situaciones privadas, que efectivamente nos dicen que las relaciones jurídicas reúnen dos adjetivos, lo privado y lo internacional, como bien acaba de comentar la señorita Claudia Angélica, ¿correcto? Lo privado y lo internacional. Ahora, son dos requisitos acumulativos, necesarios e imprescindibles. ¿Por qué? Porque si lo dejamos como derecho internacional, privado, le quitamos lo internacional, entonces estamos hablando simplemente de derecho civil. Derecho privado, pues podríamos hablar del derecho civil o podríamos hablar del derecho mercantil, ¿correcto? Entonces, así la existencia de un elemento de internacionalidad, lo cual es lo mismo que la extranjería, en una situación privada, da como resultado necesario la puesta en funcionamiento de las normas del derecho internacional privado, ¿correcto? Ahora, la primera afirmación que debemos hacer es que el adjetivo privado deriva de los sujetos que intervienen en la relación jurídica. Esto ya lo hemos venido manifestando una y otra vez. Recuerden, lo privado es entre particulares, ¿correcto? Ahora, no proviene del tipo de normas que regulan las relaciones jurídicas con elemento de internacionalidad. Y aquí es bien importante. Privado no proviene de su fuente de producción
no son las leyes internacionales, sino los particulares. Lo privado siempre va a ser lo particular. Ahora, en este sentido, los sujetos que dan sentido a esta disciplina se encuentran en una posición de igualdad, dando lugar a la conformación de relaciones jurídicas que se desarrollan en un plano completamente horizontal. También lo expliqué en clases pasadas. Recuerden que cuando estamos nosotros frente a el Estado y nosotros con el Estado, hay dos relaciones que podemos tener para con el Estado, ¿correcto? La primera relación que podemos tener con el Estado es horizontal. Y la segunda es vertical. Acá está. A ver, vamos a ver. ¿Quién me explica, por favor, y un ejemplo de la relación que tenemos nosotros particulares con el Estado, pero en forma horizontal, en forma vertical? ¿No? ¿Nadie? ¿Jóvenes? Estado particular, relación que tenemos, pero de manera vertical. ¿Alex? ¿Alexis? Si no lo saben, con que me hagan saber que no se acuerdan, es más que suficiente para que yo lo explique. ¿Clara? No, profe, bueno, yo Profesora, Bueno, profe, yo la verdad no me acuerdo. Gracias. yo creo que estoy muy perdido en esta materia porque es mucho más avanzada a donde estoy ahorita. Ah, ok, no hay problema, no hay problema. Recuerden que les di el PDF, tienen ustedes los PDFs en la plataforma para que ustedes lo puedan estudiar y por favor, cualquier pregunta que tengan, aunque ya lo hayamos visto, háganmela saber para que yo les explique, ¿correcto? Profe, yo recuerdo que dijo que cuando nosotros estamos como autoridad, es la relación vertical. Es correcto, cuando el Estado está como autoridad y nosotros como gobernados, ¿va? Estamos en esa relación entre el Estado y nosotros. Por ejemplo, cuando existe un delito y una persona es detenida y es llevada con el Ministerio Público, hoy llamado fiscal, ¿es o no autoridad? Sí, sí es. ¿Pertenece o no al Estado el fiscal? Claro, pertenece al Estado, ¿correcto? Otro ejemplo. ¿Qué pasa ahorita con el cambio de placas? ¿Quién lo está pidiendo? ¿Qué pasa si no cambiamos placas de los vehículos? No puede circular. Sí puede circular, pero nos van a multar. ¿Y quién multa si no la autoridad? Entonces, estamos en una relación vertical en donde el Estado es autoridad y nosotros particulares tenemos que obedecer las indicaciones del Estado. No sé si ya quedó claro. ¿No? Bueno, cuando el estado es vertical, entonces él manda.
Él tiene autoridad. Es correcto, es correcto. Cuando estamos en una relación entre particular y Estado, él manda, él es autoridad. Les pongo otro ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros no pagamos el servicio de agua? ¿Nos la cortaría? Sí, sí. Lo más... multan. ¿Perdón? Te llega una multa, ¿no? Sí, es correcto. Es- Llega una multa. Adelante. Estamos en conflicto con la autoridad. Sí, estamos en conflicto o no estamos acatando las órdenes de la autoridad. Si bien es cierto, el derecho internacional, perdón, los derechos humanos han ido más allá. ¿Por qué? Porque anteriormente, y vaya, vamos a salirnos un poquito de esto, para que, para ir un poquito más allá. Hoy en día ya no se puede, no nos pueden eliminar el agua. ¿Por qué? Porque es un derecho humano, ¿correcto? Sin embargo, tenemos que tener nosotros al corriente el pago del agua, porque si no nos va a llegar multas y multas y más multas hasta que el Estado diga, bueno, yo hago todo lo posible para que les llegue el agua a ustedes, por lo tanto tenemos reglas y esas reglas tienen que cumplirse, ¿correcto? Entonces, cuando estamos frente a una autoridad que es el Estado y tenemos que obedecer, estamos en una relación de horizontalidad, perdón, verticalidad, ¿correcto? Ahora, vamos con el otro. Cuando estamos frente al Estado, pero en una relación horizontal. ¿Cuándo creen ustedes? Participen, no importa que nos equivoquemos, chavos. Chicas, ¿cuáles creen ustedes que sea esa relación que tenemos, pero que es horizontal, no vertical? Podría ser cuando el Estado se iguala con nosotros y tiene que bajar un escalón para estar a la par con nosotros. Sí, es correcto, pero ahora, ¿en qué casos? ¿En qué ejemplos? Vamos a suponer, ahí les va, vamos a suponer que el Estado, a través de las instituciones, vamos a poner una secretaría de género, ¿correcto? Una de las nuevas. Y acaban de crear una dirección, pero esa dirección que acaban de crear necesita tanto estructura o infraestructura como personal. Y lo primero que va a hacer es buscar un bien inmueble para poderlo rentar, ¿vale? Porque no tiene el Estado bienes inmuebles ahorita. Y entonces resulta que va con ustedes y ve la casa de Alex, de Alexis, de Clara, de Claudia, de Eladio, de Esmeralda, de Jacquelina, de Carla, Marjorie, de Wendy. ¿Quién más está? Jessica. Ve la casa de ustedes, de cada uno de ustedes, y les da la propuesta. A ver, ¿quién de todos ustedes me quiere rentar su casa o una casa que ustedes tengan desocupada? Y resulta que uno de ustedes dice, yo tengo una casa, está desocupada y Estado, te la rento. Pregunta, ¿en ese momento será autoridad? ¿Ustedes están obligados a rentarla? No, ¿verdad? Ahí tenemos como que un poco más de autoridad que ellos al decir si sí o no. Es correcto, Alex, es correcto. No estamos obligados, al contrario, el Estado nos va a pagar a nosotros la renta. Y entonces, cuando celebremos ese contrato, no vamos a celebrar un contrato entre el Estado como autoridad y nosotros como gobernados, no, sino el Estado como particular y nosotros como particular, aunque diga
En este contrato lo celebran, por una parte, la Secretaría de Desarrollo Social en su carácter de arrendatario o arrendador, y por la otra, Alexis, Alex, Claria, Claudia, Eladio, Esmeralda, Jacquelina, Carla, Mayor y Wendy, como arrendador, bajo el tenor de las siguientes cláusulas. Primero, manifiesta a Alex, Alexis, Clara, Claudia, bla, 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 ser propietarios del bien inmueble identificado con el número 3502 de la 3 Sur, tal y como lo demuestra con la escritura pasada a protocolo del notario público número tal, tal, tal. Manifiesta la Secretaría de Relaciones Exteriores que sí está debidamente formada y constituida de acuerdo al decreto expedido por el Ejecutivo del Estado, identificado con fecha tal, 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 y que van a celebrar el contrato de arrendamiento bajo las siguientes cláusulas. Primera, en ese momento el Estado es particular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro, jóvenes, o no? Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Ahora, entonces, a la parte del PDF que dice, la primera afirmación que debemos hacer es que el adjetivo privado deriva de los sujetos que intervienen en la relación jurídica. No proviene del tipo de normas que regulan las relaciones con elementos de internacionalidad. Y aquí es donde vino la explicación de las relaciones entre el Estado de manera horizontal o de manera vertical. En ese sentido, los sujetos que dan sentido a esta disciplina se encuentran en una posición de igualdad, dando lugar a la conformación de relaciones jurídicas que se desarrollan en un plano completamente horizontal. ¿Queda más claro esta parte del PDF, jóvenes? ¿Van siguiendo la lectura, jóvenes? Sí, profe. Gracias. Lo anterior necesita matizarse, es decir, si como regla general afirmamos que los sujetos que son objetos de atención por el derecho internacional privado presentan la característica de ser particulares, debemos hacer una ampliación necesaria. En ese sentido también entraría en su objeto de estudio el Estado. Ya vimos por qué. Cuando el Estado está en un plano horizontal, también lo vamos a tomar como particular. Entonces quiere decir que los elementos que son sujetos o personas acá, ustedes ven por favor la pantalla, sujetos, personas y ¿quién más? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Sí? ¿Queda claro aquí? Hola, hola. Ahora bien, esta excepción presenta una importante limitación que se convierte en especial en el contexto del derecho internacional privado. Así, serán objeto de atención los estados cuando no estén investidos de su potestad soberana, es decir, cuando no estén investidos de autoridad, ¿correcto? De todos es sabido que el Estado puede actuar con su potestad in iure imperii, es decir,
como autoridad o con su potestad in iure gestioni, simplemente como particular. Cuando el Estado actúa con la primera de las potestades señaladas, dicha relación será objeto del estudio por el derecho internacional público. ¿Qué significa? Cuando los estados acá ¿de qué estamos hablando cuando los sujetos son estados versus estado? Ahí los dos mandan, profe. Sí. Por ejemplo, Croacia, Rusia. Pero aquí estamos hablando de ¿qué? ¿De derecho internacional privado? No, estamos hablando de derecho particular entre estados. Pero no de derecho particular, Jacqueline, sino de derecho internacional también. Pero no público. Entonces, perdón, no privado. Entonces, ya les di la respuesta. ¿Jurídico? Público. Público, es correcto, público. No estamos hablando de derecho internacional privado, sino público. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho internacional privado y el derecho internacional público? Por favor, la participación para los que estén estudiando comercio. Profa, que el público se da entre estados y que el privado es entre particulares y estado. Sí, es correcto. Entre particulares o entre particulares y el Estado, pero el Estado actuando como particular, ¿correcto? Por el contrario, si el Estado actúa con la segunda mencionada relación jurídica en la que esté inmerso, será objeto de estudio del derecho internacional privado. Aquí hay dos cosas muy importantes. El PDF les está mencionando, cuando el Estado actúa ahí está. Ahí está. Aquí no está más que diciéndoles, o son locuciones latinas que en el derecho pues utilizamos. Iure imperi y iure gestione. Y aquí le podemos quitar al PDF y decir, cuando el Estado actúa como autoridad, y cuando el Estado actúa como particular. Ahí está. Cuando el Estado actúa con la primera de las potestades señaladas, es decir, potestad in iure imperi, será objeto de estudio por el derecho internacional público. Por el contrario, si el Estado actúa en la segunda potestad, entonces será derecho internacional privado. Problema
de distinto tenor es deslindar cuando actúa como una potestad, con una u otra potestad. De la mano de las anteriores afirmaciones alcanzamos la conclusión de que el adjetivo privado se materializa por la prioridad que cobran los intereses de los individuos ante los eventuales problemas que provoca la vida internacional. ¿Correcto? ¿Hasta aquí queda claro las situaciones privadas, jóvenes? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos, jóvenes? Si yo les Sí, pregunto, profe. gracias, Alex. Cuando está en imperi, es autoridad, o sea que estaría del lado vertical. ¿Es correcto? ¿Es Y correcto? ya cuando es gestiones particular, que estaría en horizontal. Es correcto, Ok. es correcto. Ahora, si yo les pregunto, explícame las situaciones privadas, ¿tú qué me dirías? ¿Qué me dirían? Explíquenme las situaciones privadas, ya lo leímos. Ya lo explicamos. ¿Qué me explicarían ustedes? La respuesta está aquí, jóvenes. Busquen, por favor, en este sentido, los sujetos que dan sentido a esta disciplina. ¿Lo encontraron? En su PDF, por favor. En su material. Sí, profa. ¿Lo puedes leer, por favor? En este sentido, los sujetos que dan sentido a esta disciplina se encuentran en una posición de igualdad, dando lugar a la conformación de relaciones jurídicas que se desarrollan en un plano completamente horizontal. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Quieres leer, por favor, lo que sigue? Hasta que encuentres un punto. Lo anterior necesita matizarse, es decir, si como regla general afirmamos que los sujetos que son objeto de atención por el derecho internacional privado presentan la característica de ser particulares, debemos hacer una ampliación necesaria. En este sentido también entraría en sujeto de estudio el Estado. Hasta ahí está. Ahí está. ¿Ok? Ahí está la respuesta. Si yo les pregunto, aquí hay una participación, dice, ok, perfecto. Ahora, vamos con situaciones, ya quedó situaciones privadas. Yo espero que no haya dudas. Si hay dudas, por favor, háganmelas saber para que yo explique con otras palabras, por favor. Si no, pasamos a las situaciones internacionales. Bueno, yo quiero pensar que el silencio es afirmación, ¿va? Situaciones internacionales, vamos a ver. Antes que nada, va para todos. ¿Qué significa la locución latina sine qua non? Búsquenla en internet, no se preocupen, jóvenes. Sin la cual no. Sin la cual. A ver, para que un carro pueda ser manejado por una persona, ¿qué necesita esa persona? Saber manejar. Exacto, saber manejar, saber conducir. Por lo tanto, un requisito sine qua non de un automovilista o futuro automovilista o una persona que tiene carro, ¿cuál es? Tener el conocimiento de cómo hacerlo
funcionar. Saber manejar, simplemente, saber manejar, exactamente, obtener, ¿correcto? Eso es, denme un ejemplo, otro ejemplo, un requisito sine qua non, algo sine qua non, denme un ejemplo, por favor. Las computadoras, Ajá. ¿Las computadoras qué? ¿Las computadoras son sine qua non o cómo? sí, ¿no? Porque si no las sabes utilizar, pues tampoco las puedes ocupar. Ah, pero tienes que dar tu afirmación utilizando el término sine qua non, como yo lo hice, un requisito o todo automovilista o toda persona que vaya a comprar un carro como requisito sine qua non, pues debe de saber manejar. Bueno, Ok, yo espero. Adelante, saber adelante. nadar, Ajá. el mar, ¿no? Toda persona que se quiera meter debe de saber nadar como requisito. ¿Como requisito qué? Saber nadar, Como requisito porque sí, ¿no? sine qua non. Sine qua non. Ah, ok. Como requisito sine qua non. Tienes que dar debes de insertar en tu afirmación, pues la palabra latina, las dos palabras latinas, sine qua non. ¿Ya quedó claro qué significa sine qua non? ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Ahora, ¿por qué les expliqué esto? Porque viene viene acá. Claudia, ¿me puedes ayudar con el primer párrafo, por favor? Donde dice a la par y como venimos comentando. Sí, sí, por favor. A la par y como venimos comentando, es necesario para que esta disciplina jurídica se ponga en acción que estemos ante la relación jurídica con dos necesarios e impredecibles ingredientes, a saber que sea relación entre particulares y que se dé un elemento de internacionalidad o extranjería, requisito sine qua non. ¿Queda claro este primer párrafo? ¿Y por qué requisito sine qua non? A ver, jóvenes. Requisito sine qua non. Para que se dé el derecho internacional privado, debe de existir los elementos, extranjería y particulares, ¿cierto? Sí, profesora. Correcto. Son requisitos sine qua non. Vamos con el segundo párrafo. Aquí me gustaría que me ayudara Jacquelina. Profe, no puedo abrir el PDF. Oh, ya. Esmeralda, no, Esmeralda tampoco puede. Clara. Profa, si gusta lo leo. Por favor, adelante. Respecto a este segundo elemento caracterizador del objeto de estudio del derecho internacional privado, internacionalidad, debemos adelantar que estamos ante supuestos de hecho que están conectados con varios sistemas jurídicos, todos ellos simultáneamente vigentes. Así estudiamos la mutación que se produce en el elemento material del supuesto de hecho, el cual pasa de estar conectado con un único ordenamiento a estarlo con varios. De este modo afirmamos que las relaciones jurídicas que estudia esta disciplina no agotan sus consecuencias en un solo orden jurídico.
Como bien afirma García Moreno, se trata de un cierto tipo de relaciones jurídicas cuyos elementos constitutivos pertenecen a sistemas jurídicos diferentes en el espacio, es decir, sistemas susceptibles de aplicarse al mismo tiempo para resolver el mismo problema jurídico, en virtud de que los elementos constitutivos de la relación, objeto del problema, están vinculados con uno y otro de estos ordenamientos jurídicos. Claro, ¿ustedes creen que, por ejemplo, un italiano que viene a casarse a México no tiene sus propias leyes en su país? Sí, profe, tiene su Sí, propio- claro. Pero se está casando aquí en México. ¿Qué leyes va a utilizar él? las mexicanas. Ok, fíjense, les voy a comentar algo. México, y eso lo vamos a ver más adelante, sí hay leyes internacionales para todos los estados o para todas las naciones. Sin embargo, cuando estamos ante derecho internacional privado y el acto jurídico se celebra aquí en México, debemos de privilegiar lo estatal, es decir, mis leyes. Sin embargo, hay ciertas, vamos a aprender ciertas cosas. Por ejemplo, supongamos que ese italiano ya tiene años y años aquí en México y ha amasado mucho dinero. Tanto que él es un rico empresario y quiere dejar testamento. Obvio es que sí puede, no hay problema, pero le quiere dejar su herencia a italianos. ¿Correcto? ¿Se podrá? Sí, sí se puede, profesor. Sí, ¿no? Quítense las muletillas, chicos, quítense las muletillas. Las muletillas es cuando nosotros terminamos de firmar algo, de preguntar algo, de repente decimos sí, ¿no? Quítense eso. Es feo escucharlo. Traten de evitarlo. Y cuando a mí me escuchen alguna muletilla, por favor, les voy a suplicar que me la hagan saber. ¿Para qué? Para trabajar sobre ellas. ¿Correcto? Bueno, esa es una sugerencia. ¿Ustedes creen que una mexicana que se casó con ese italiano y que también ha amasado una gran fortuna pueda dejarle herencia a ese italiano? Una mexicana que se casó con ese italiano, ¿podrá dejarle herencia a ese italiano? Sí, porque ya al casarse tiene derechos como mexicano, ¿no? Bueno, yo nunca dije que se haya casado, pero sí, tienes razón, si ya se casó, tiene derechos, ¿correcto? Pero vamos a suponer que no, que no ha perdido su nacionalidad italiana. Ahí es donde No entra. puede ¿No puede? ¿Por qué? porque, o sea, sí vive en México, pero todavía no tiene como la nacionalidad. Sí entra dentro de un supuesto testamento, pero como tal legal. Ok, sí, tienen razón. Ya desde ahorita ya estamos empezando a ver conflicto de leyes. Ahora sí estamos viendo conflicto de leyes. ¿Por qué? Si esa mexicana quiere heredarle a un italiano, tenemos que ir a las leyes italianas. Si las leyes italianas permiten que un mexicano herede, podrá hacerlo acá un italiano. Pero si las leyes italianas manifiestan que no podrá heredar, no de manera directa un mexicano, no, cualquier extranjero no puede heredar, automáticamente lo mismo tenemos que hacer acá nosotros. Ese italiano no puede heredar y será una excepción para nosotros abogados para poder
anular ese testamento, ¿correcto? Pero tenemos que saber algo de las leyes italianas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, jóvenes? Sí, Oh, profesor. profa. Entonces, en esos casos, si, por ejemplo, en las herencias, debe de estar de acuerdo la otra nacionalidad. Mientras no esté de acuerdo, no se puede hacer nada. No es que esté de acuerdo, o bueno, a lo mejor lo que te refieres es si las leyes de esa nación permiten al extranjero ciertas prerrogativas, adelante. También nosotros como mexicanos o como nación mexicana vamos a hacer lo mismo, vamos a aperturar eso, ¿correcto? Pero si no, no podemos hacerlo. Y ahí está el principio de reciprocidad. Igual Italia, si Italia advierte que la Constitución mexicana no permite que los extranjeros se apropien de propiedades, igual ellos tendrán que hacer lo mismo. No vamos muy lejos. Las sociedades que se constituyen con extranjeros, los extranjeros no pueden tener más del 50%. El 51% tendrá que ser de mexicanos. El resto podrá ser de extranjeros, pero nunca, y estamos hablando de derecho mercantil, ¿correcto? Ok. ¿Quién me hace favor de leer el siguiente párrafo, por favor? Una vez más, y como ya hacíamos con el anterior requisito, ¿quién no tiene? Profesora. Por favor, adelante. Una vez más, y como ya hacíamos con el anterior requisito, debemos aclarar que el adjetivo de la internacionalidad no se concede por el origen de las normas que da respuesta a una disciplina jurídica, a esta disciplina jurídica, con absoluta independencia del aspecto cuantitativo que pueda presenciarse en relación con normas de origen nacional o internacional que puedan componer esta disciplina. Se mantiene el calificativo internacional por los ordenamientos jurídicos que se aparecen relacionados en la solución de una situación jurídica objeto de su estudio, por el hecho de que su fin último es buscar y otorgar respuestas satisfactorias a situaciones que se vinculan a más de un orden jurídico estatal. ¿Le sigo, profesora? Sí, por favor, el siguiente párrafo. Conforme a la afirmación anterior, sostenemos que el carácter de internacionalidad o de extranjería puede darse por la concurrencia de un elemento personal, es decir, por una cualidad que recae en una o en varias de las partes que intervienen en dicha relación jurídica. Por ejemplo, por su residencia habitual o su domicilio. Las sedes, establecimientos de las personas jurídicas, fundamentalmente, puede darse también por la existencia de un elemento de extranjería de carácter real, es decir, por la existencia de un elemento, es decir, por una cualidad o característica que reúna a las partes implicadas, por ejemplo, la ubicación de un bien inmueble en un contrato de compraventa, o bien por el hecho de la relación que presenta un elemento de extranjería de carácter conductista o volitivo, formal. En este caso, la característica de la internacionalidad vendría otorgada por el cumplimiento de ciertas formalidades en la conclusión de un negocio o acto jurídico. Por ejemplo, la entrega de mercancías cuando supone la perfección del contrato de compraventa. En definitiva, la pregunta que tiene presente la doctrina es si cualquier elemento de internacional que pueda confluir en las situaciones jurídicas privadas convierte este objeto de estudio del derecho internacional privado o si será objeto de estudio del derecho civil. Así nos cuestionamos qué peso específico debe tener el elemento de extranjería en la situación jurídica privada para que sea estudiado por la internacionalidad privatistas o no por los civilistas. La cuestión ofrece un interesante debate. Gracias, Wendy. En conclusión, con este párrafo que nos da o que nos explica,
el carácter de internacionalidad o de extranjería. ¿Cuál será ese objeto o esa situación jurídica privada? ¿Cuál será el objeto? Y les ha dado varios ejemplos, Uno de ellos es el domicilio. El extranjero tiene su domicilio aquí en México. ¿Por qué? Por trabajo. Un ejemplo claro. ¿Qué pasa con aquellas personas que están en las embajadas? Embajada de Estados Unidos en México, pues no tiene mexicanos. ¿Qué tiene? Tiene gente de su país, ¿no? Exacto. Tiene gente de su país que no va y viene. No, tiene su domicilio aquí en México. Les he dado otro ejemplo. Existencia de un elemento de extranjería de carácter real. Es decir, que recaiga el objeto de la relación en un inmueble. La ubicación de un inmueble en un contrato de compraventa. Resulta que la persona que está trabajando en la embajada de Estados Unidos en México, pues tiene su domicilio acá, pero no compró, sino que está rentó un departamento o una casa y ahí está celebrando un contrato de arrendamiento. Ahí está otro de los elementos de extranjería, ¿correcto? O de internacionalidad. Bueno, profe, pero un extranjero puede hacer bienes aquí. Sí puede comprar bienes, siempre y cuando tenga ciertas características. Lo único que sí no puede, porque el artículo 27 constitucional lo prohíbe, es que el extranjero se apropie de zonas limítrofes y fronterizas. Aunque desafortunadamente esa situación no la aplican al 100%. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Los Cabos y que es zona limítrofe, está llena de extranjeros que viven ahí. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a la Riviera Maya, También hay en Tijuana. mucho, perdón, En Tijuana también. claro, en Tijuana también hay mucho extranjero y que están viviendo ahí. Aunque nuestra constitución lo prohíbe, pueden vivir ahí, lo que no pueden es comprar, no pueden hacerse de bienes. Desafortunadamente, si nosotros hacemos una investigación real, vamos a encontrar que el extranjero pues tiene muchas propiedades en zonas limítrofes y fronterizas. Pero bueno, hasta que no alcemos la mano los mexicanos, pues no podemos hacer nada, ¿correcto? Y algo muy importante, si ustedes van a Los Cabos, no se maneja el peso mexicano, se maneja dólares. Tienen ustedes que convertir sus pesitos a dólares. Sí, ya es lo mismo en Mazatlán. Es correcto. Ay, caray, tengo acá 3. Dice, podría ser en obtener twins, debes de ser mayor de edad para obtenerla sin uno sine qua non. Sí, es correcto. Es correcto, no sé quién, creo que mayoría. Sí, es correcto. Pero cuando menos hoy aprendieron algo, un término latino que podemos utilizar en nuestras conversaciones ad hoc. Es decir, cuando se presente la ocasión. ¿Correcto? Vamos con el otro párrafo. ¿Quién me puede ayudar, por favor, aparte de sus compañeros?
¿Nadie me quiere ayudar, por favor? Profa, si gusta lo leo. Sí, por favor. Por un lado, nos encontramos como un sector doctrinal que sostiene la indiferencia del peso de ese elemento de extranjería en una relación jurídica privada. Así, cualquier elemento de extranjería, por irrelevante que sea, convierte una situación en objeto de estudio del derecho internacional privado, sacándolo de la esfera de estudio del derecho civil. Esta es la llamada teoría de la función identificadora plena del elemento de extranjería. Así se nos ocurre que una fábrica de motocicletas con sede en Italia, Vespa S.p.A., fabrica unos modelos deportivos exclusivos, por los que tiene prestigio en todo el mundo. Parte de este prestigio radica en la producción de todas las piezas en Italia, incluida su ensamblado. Esta empresa italiana decide instalarse en México para competir con otra fabricante de motocicletas de la misma gama, instalada como persona jurídica mexicana. Vespa, Sociedad Anónima de Capital Variable, celebra un contrato de compraventa entre esta persona jurídica mexicana y un nacional mexicano con residencia habitual en México. La moto presenta un defecto en sus neumáticos de fábrica que le hace inservible para la conducción en carretera. En este caso, y a la luz de esta teoría, ese contrato de compraventa es internacional por el solo hecho de recaer sujeto sobre un producto elaborado en Italia y comercializado en México. Gracias. Si ustedes considero que más o menos ya van cada vez más comprendiendo la esencia del derecho internacional privado, ¿cierto? Entonces, la primera, y subrayen por favor, la teoría de la función identificadora plena del elemento de extranjería. Teoría de la función identificadora plena del elemento de extranjería, porque lo voy a preguntar la próxima clase, ¿correcto? Por otro lado, encontramos las denominadas teorías objetivistas, las cuales se pueden dividir a su vez en teoría pura y teoría relativa. Teoría pura y teoría relativa. Ambas teorías tienen como común denominador afirmar que el estudio de una relación jurídica privada caería en la esfera del derecho internacional privado, cuando el elemento de extranjería fuera considerado relevante. De la anterior afirmación nos surge la interrogante de saber cuándo es relevante un elemento de extranjería presente en una relación jurídica privada. Vuelvo a afirmar esto, jóvenes. Lo vuelvo a leer. ¿Cuándo es relevante un elemento de extranjería presente en una relación jurídica privada? El ejemplo de la moto es el perfecto ejemplo de lo que se está comentando acá. ¿Cuándo es relevante un elemento de extranjería? La moto italiana, hecha en Italia, comercializada en México. En una relación jurídica privada. En el momento en que un mexicano adquiera esa moto, ya hay que saber si es o no relevante, ¿correcto? Mientras la primera teoría no ofrece parámetro alguno para solucionar este interrogante, la segunda, que nos parece más acertada,
afirma que la relevancia viene otorgada cuando este criterio sea recogido por las normas del derecho internacional privado, del tribunal que está conociendo. Hacia esta teoría, que la doctrina también la ha denominado como tesis del elemento extranjero relevante. Se ha mostrado cierto rechazo. Reproche que viene sustentado por dos motivos, según Calvo y Carrascosa, a saber, primero, porque confunde la importancia de la relación jurídica con la importancia del elemento extranjero. Y segundo, porque es muy difícil, por no decir imposible, determinar cuándo un elemento extranjero es relevante o no relevante. ¿Quién me ayuda con el siguiente párrafo, por favor? Profa, si quieres la leo. Sí, por favor. A esta tesis, la misma doctrina ha añadido una tercera, la denominada tesis de efecto internacional. Esta teoría supone que una situación puede ser calificada como internacional si produce o producirá efectos que puedan conectarse con más de un estado. En este sentido, esta tesis considera que es internacional por los efectos que produce la relación jurídica y no por los elementos que la componen. La crítica que lanza la doctrina a esta tesis se centra en tres afirmaciones, a saber, es muy difícil determinar cuando una situación jurídica produce o puede producir efectos internacionales, mientras que es mucho más sencillo detectar los elementos extranjeros presentes de una situación jurídica. B. Esta tesis es calificada como excesiva porque extiende desmesuradamente los casos que deben ser regulados por el derecho internacional privado. Y C. Esta tesis es tautológica porque el adjetivo internacional se encuentra tanto en el sujeto como en el predicado. Un supuesto es internacional cuando produce efectos internacionales. ¿Le sigo, profesora? Perfecto. No, hasta ahí, gracias. Tautológica. ¿Qué significa la palabra tautológica, jóvenes? ¿Cómo dijo la palabra, profesora? Tautología. Tautología. O tautológica, como lo manifiesta acá. Bueno, jóvenes, miren, hasta aquí lo dejamos. Nos vemos la próxima clase. Les voy a pedir de favor que lean y voy a subir una pequeña tarea en el sentido de que todas las palabras que ustedes son desconocidas busquen su significado, ¿correcto? ¿Vale? Sí, profa. Muchísimas profe. gracias. Sí. Gracias. Hasta luego. Buen Hasta día. luego, bonito día.